Buenas tardes, familia de YouTube. Bueno, lo primero de todo, deciros que estoy súper feliz de poder estar aquí con otro vídeo. Eh, Súper agradecido porque lo que empezó siendo un proyecto sencillo, humilde, en el que yo solo pretendía, y lo sabéis, bueno, contar un poquito mi experiencia con la ansiedad, mi experiencia con Dios y bueno, hacer un poco de catarsis personal y por supuesto agradecerle a Dios la oportunidad que me había dado de ser mejor persona, de acercarme a Él a través de la ansiedad. Y bueno, lo que empezó siendo, como os decía, un proyecto pequeño y con solo esa intención y sobre todo con el deseo de que con que una sola persona que estuviese padeciendo lo que yo había padecido pudiese en un determinado momento bueno, sentirse acompañado o comprendida, porque sabéis que cuando uno está sufriendo ansiedad somos los grandes incomprendidos, porque es muy difícil que alguien que no lo haya pasado nos entienda. Pues ese hecho al final se haya transformado en, bueno, pues en que el primer vídeo que yo hice de cómo superé mi ansiedad con Dios esté ya en las 13.000 visualizaciones, que es una cosa que ni en sueños cuando, bueno, y no sé si somos ya 700, no sé exactamente qué número de personas me siguen, pero realmente es algo que jamás, de los jamases, yo me habría podido plantear, el que esto fuese algo más que algo familiar entre, bueno, muy poquitas personas, y lo que os digo, que alguna de esas personas pues le pudiese servir de referente para sanar o para sentirse acompañado en un momento en el que obviamente lo estaría pasando muy mal. Así que lo primero de todo, daros las gracias a toda la gente que estáis ahí, a toda la gente que me sigue. Y bueno, como ya os comenté en los vídeos anteriores, era un poquito eso, era un poquito contar mi historia, pero os prometí que os iba a hacer vídeos en los que os diese algún pequeño tips, algún pequeño consejo para poder superar la ansiedad, o de cómo yo superé la ansiedad, que es lo que mucha gente me pregunta. Antes de meterme en faena en lo que serían esos tips, os quería decir dos cosas. La primera, que además me interesa que quede muy claro, que superar la ansiedad no significa no tener ansiedad. Es decir, superar la ansiedad no quiere decir que una vez que tú superes la ansiedad ya no vas a tener ansiedad. Superar la ansiedad es totalmente distinto, es aceptar la ansiedad, es poder vivir y poder hacer una vida incluso mejor que antes de tener la ansiedad, pero con la ansiedad. O sea, la ansiedad va a estar ahí, va a estar presente, porque además tenéis que tener en cuenta que tenemos dos tipos de ansiedad. Por un lado estaría la ansiedad propiamente dicha como trastorno, lo que es el trastorno de ansiedad generalizada, que es lo que realmente nos pasa y lo que nos provoca pánico y lo que nos provoca todo este tipo de sensaciones horrorosas que todos sabéis por las que se pasa. Y luego está la ansiedad normal, es decir, la que todos tenemos en nuestro interior y con la que nosotros, o bien por cuestiones de genética, con lo que nacemos, o con la que por cuestiones, lo que hablamos de vida, de aprendizaje, de educación, pues tenemos, como por ejemplo yo soy súper nervioso. Yo no voy a poder dejar de ser nervioso jamás porque soy nervioso, y eso no se puede quitar de la noche a la mañana, decir ahora que desaparezca mi nerviosismo. Pero por supuesto que yo sigo teniendo ansiedad, porque hay gente que dice, anda, pero claro, entonces tú, ¿cómo dices que en alguna ocasión tienes ansiedad o teniendo cardiofobia, tienes miedo al corazón si ya lo has superado? Pues porque, os repito, superar la ansiedad no quiere decir que de repente todo eso que tenías vaya a desaparecer. Yo sigo teniendo miedo, sigo teniendo, entre comillas, esa sensación desagradable cuando a lo mejor el corazón se me acelera, pero no le hago ni puñetero caso. Es decir, Dios ha ganado la batalla a la ansiedad, ha ganado la batalla al miedo. Y me ha hecho ser una persona muchísimo más fuerte, muchísimo más resiliente y una persona capaz de enfrentar mis miedos, que al final es lo verdaderamente importante, no el hecho de no tener miedo. Entonces, como os decía, tener claro que superar la ansiedad no significa que nunca más vayáis a tener ansiedad, porque ese es el problema, que mucha gente solo se empeña en quitar la ansiedad de su vida. Y el problema está que cuanto más te empeñes en quitar la ansiedad de tu vida, más se va a agarrar la ansiedad a tu vida. Es así. Es decir, para que la ansiedad desaparezca, entre comillas, de tu vida, tienes que ignorarla. No hay más. En segundo lugar, lo que os quería decir es que superar la ansiedad es sinónimo de aceptar la ansiedad. Aquí
la meta, por así decirlo, final para superar la ansiedad, es que llega un momento en el que tú la ansiedad la veas como algo cotidiano, como algo normal, y por supuesto, una vez que tú vas consiguiendo eso, la sintomatología que tú estás sufriendo va a bajar muchísimo. Pero repito, la ansiedad no se va a ir. Entonces, la meta final, y esa meta quiero que os quede clarísimo, pero clarísimo, porque no hay otra, es decir, aquí no hay atajos, aquí no existen varitas mágicas, no existen abracadabra, es decir, la meta final para superar la ansiedad, para ser mejores personas y para recuperarnos o para poder llevar una vida incluso, como os digo, mejor que la que llevábamos, es la aceptación de la ansiedad. Y aceptar la ansiedad implica un proceso de cambio total de vida y de cambio total de fe. Eso es importantísimo que lo tengáis en cuenta, porque al final la ansiedad es algo que ha llegado a vuestra vida precisamente para que vosotros seáis mejores personas, para que vosotros tengáis más fe, para que os acerquéis más a Dios, para que seáis más valientes. Si vosotros os saltáis el proceso y lo que pretendéis es quitar los síntomas y eludir la ansiedad, ya os digo, no va a valer para nada, no os la vais a poder quitar absolutamente nunca y os vais a meter en un bucle en el que como vosotros queréis quitar la ansiedad se fortalece, como se fortalece tenéis más ansiedad y es un círculo vicioso del que no vais a salir en la vida. Entonces, cuanto menos importancia, aunque yo sé que es muy difícil, le deis a la ansiedad, mejor. No me cansaré de repetiros que la ansiedad, ahora mismo si me veis a mí, es algo maravilloso. Yo no cambiaría mi ansiedad por nada. Yo no quiero que Dios me quite la ansiedad. Porque primero, la ansiedad me ha enseñado a acercarme a Dios. De hecho, hay mucha gente, y yo lo respeto, que piensa que las cosas malas que nos pasan en la vida son todas obras del demonio. Ya os digo, yo lo respeto, pero yo tengo mi propia opinión y mi propia vivencia. Y yo con la ansiedad sufrí horrores, como estáis sufriendo vosotros ahora mismo. Sin embargo, me acercó a Dios como jamás de los jamases yo hubiese imaginado, porque yo estaba perdido en mi vida, era agnóstico, tenía fe, pero ya sabéis, y a mí me acercó completamente a Dios. Entonces no tiene sentido que el diablo me empuje a algo que es acercarme a Dios, con lo cual yo no estoy de acuerdo con que las cosas malas que nos suceden en la vida tengan que provenir del diablo. De hecho, yo estoy convencido de que la ansiedad, en mi caso y en el de muchísima gente, es, como os decía, una llamada de Dios a mi puerta. Es una señal, es una prueba que Dios me pone para que precisamente porque me quiere yo me acerque más a Él, que es lo que ha sucedido realmente. Yo ahora soy mejor persona, más seguro de mí mismo, más valiente y sobre todo, lo más importante, muchísimo más cercano a Dios. Tengo muchísima más fe y tengo un propósito de vida que antes no tenía. Os voy a poner un ejemplo que estuve pensando ayer a la hora de plantearme hacer este vídeo, que yo creo que os va a ayudar muchísimo para que entendáis que la ansiedad es buenísima, que en el fondo, aunque digáis eso es imposible, tenéis que empezar a verla de otra manera porque nos ha tocado la lotería con la ansiedad. Y yo creo que con este ejemplo que os voy a poner me vais a entender. Yo os pediría ahora que cerraseis los ojos, os tranquilizarais, os relajarais, y una vez que tengáis los ojos cerrados, penséis por un momento en esa persona que todos tenemos, en la que tenéis una fe ciega. Esa persona que todos tenemos, en la que confiáis sin lugar a dudas, que sabéis que jamás de los jamases os traicionaría, que sabéis que os ama, que sabéis que va a estar ahí siempre. Imaginad a esa persona que puede ser vuestro padre, que puede ser vuestra hermana, que puede ser un familiar, que puede ser un amigo, vuestro mejor amigo, que puede ser cualquier persona, quien sea. Imaginarosla, seguro que la tenéis en la cabeza. Bueno, pues imaginaros que esa persona viene de repente y os dice que bueno, que sí, que él sabe que tenéis esa confianza con él, pero que él quiere una prueba de fe, una prueba de esa confianza que tenéis con él. Y os propone un juego. Y ese juego consiste, lo conoceréis, en que se va a poner detrás de vosotros de pie vais a poner los brazos pegados al cuerpo y os vais a dejar caer hacia atrás como una tabla. Caer hasta el suelo. Y él, antes de que toquéis suelo, os va a coger con las manos, él o ella. Imaginaos esa situación. Yo os puedo decir que por mucha fe que tengáis, que por mucho o que pensáis que tenéis en esa persona, por mucha confianza que tengáis en esa persona,
de toda la gente que me está escuchando ahora mismo, el 90% de las personas seguramente no serían capaces de hacerlo. Y le dirían a esa persona que no, que querían evitarlo, que por favor que les pusiese otra prueba, que esa prueba no, que tal y cual, porque evidentemente ahí entran en función los miedos, la ansiedad, una serie de factores que nos hacen querer rechazar esa situación. A pesar de que si lo pensáis racionalmente, eso haría que nuestro valor aumentara, que seamos muchísimo más resilientes, que mejoremos como persona y lo más importante, que la confianza que nosotros tendríamos con esa persona que está detrás y ya era grande se multiplique por 1000 y sea una confianza absoluta, ¿no? Con lo cual sería algo muy bueno para nuestra vida. Pero nosotros, en un primer momento, intentaríamos por todos los medios huir de esa situación porque nos genera miedo. Ahora, extrapolar este pensamiento y esta situación que yo os he puesto, extrapolar esta situación a Dios, la ansiedad y la fe. Dios sería la persona que está detrás de nosotros esperando para recogernos y a la que nosotros le hemos dicho que tenemos fe, que tenemos plena confianza en Él, ¿no? Y Él nos ha pedido esa prueba a través de la ansiedad de fe, esa prueba de que nosotros somos capaces de confiar en Él y de dejarnos caer. Ahí hay dos opciones, ¿no? Estaría la primera, que sería la de lo que os he dicho en el primer caso, ¿no? Que serían las personas que dicen tener fe pero realmente no la tienen y que van a pedir constantemente que le libren de la ansiedad. Que la ansiedad, vuelvo a repetir, verlo como algo positivo. Entonces, en ese sentido, es líbrame, haz un milagro, quítamelo, no quiero sufrir más. Pensarlo racionalmente. ¿Eso qué implicaría? Por supuesto que Dios puede quitárnoslo, por supuesto que hace milagros y por supuesto que si tú se lo pides y Él quiere, Él sabe perfectamente lo que a ti te pasa, lo que me pasa a mí. Y sabe con quién tiene que hacer ese milagro, ¿no? Pero si tú constantemente a cada cosa mala que te pase, cada sufrimiento, tú le pides al Señor que te lo quite, que te haga un milagro, tú primero, lo primero de todo, no vas a crecer como persona jamás. Nunca vas a crecer como persona. Vas a seguir siendo la misma persona miedosa, asustada, y vas a tener, si no es eso, tendrás otra cosa y te pasarás la vida pidiéndole a Dios que te libere de todos tus males. Y eso lo que va a redundar es que llevarás una vida triste, metida en una burbuja, que sí que es cierto que si Dios cumple todo lo que tú quieres, pues tu cuerpo, entre comillas, no sufrirá, pero ¿sabéis lo que sufrirá seguro? Tu alma. Porque ahí al final, primero, tú no te estás acercando a Dios. No estás afianzando esa relación que Él quiere afianzar contigo de amistad, de confianza, de fe. No le estás demostrando ninguna confianza. Con lo cual, tu cuerpo se salvará. Quizás esta vida la vivas mejor, pero os aseguro que lo que estáis tirando por la borda es vuestra alma y la vida eterna. La vida eterna, por favor, la vida eterna, que es que se nos olvida que esta vida en la que estamos ahora mismo es un suspiro. Esto no es la vida eterna, es una vida que hay que disfrutar, por supuesto que hay que disfrutarla, hay que comerse esta vida, hay que gozarla y hay que amar y hay que vivirla porque es un regalo. Pero esta no es la vida eterna. Se nos olvida que la vida eterna es otra y pedimos todo para acá y nos olvidamos de que lo que realmente tenemos que salvar, que lo digo siempre, es el alma. En todos los vídeos os lo repito, hay que salvar el alma, hay que pensar en la vida eterna, no en esta. Entonces, como os decía, en esa situación en la que vosotros pues tenéis esa confianza con Dios, pues o bien la rechazáis y solo pedís un milagro, o bien todo lo contrario, actuáis, que es lo que os quería decir. Obviamente no podemos coger tampoco y decir, las personas que tenemos ansiedad sabemos lo que es y decir, pues Dios, confío en ti, ya la venga, y ya está, porque es muy difícil, es un proceso. Pero ese es el proceso que Dios quiere para vosotros. Ese es el proceso que Dios quiere para vosotros para acercarse y para que os acerquéis a Él. Y en ese proceso, Dios va a estar detrás de vuestra espalda sujetándoos. No os va a pedir que os tiréis y que os caigáis al suelo. No, os va a pedir que os dejéis caer un poquito. Porque Dios lo que quiere es actitud, ¿entendéis? Quiere una actitud. Él lo que quiere es, o es mi prisma, lo que yo siento dentro de mí, Él lo que quiere es que deis pasos. Es decir, acordaros de la parábola de los talentos. Ahí tenéis la prueba principal. Es decir, Dios, ¿qué te está diciendo? Que Él te ha dado un talento, a cada uno, unos talentos, y que al final de nuestra vida nos va a pedir, por esos talentos nos va a pedir unos resultados. Si tú, esos talentos, es decir, si tú eres capaz de superar la ansiedad y tus miedos por ti mismo, y no has hecho otra cosa que en vez de esforzarte en intentarlo, lo único que has hecho es pedirle a Dios
que te lo quite, que te lo quite y que te lo quite, tú no te habrás servido para nada esta vida. No te habrás acercado a Dios, no habrás crecido y no servirá de nada. Sin embargo, si tú haces el esfuerzo, lo cual no quiere decir que no le pidas a Dios, pero a ver si me vais entendiendo lo que yo os quiero decir. Por ejemplo, tenemos la manía hoy en día, o es la sensación que yo tengo, de que nos hemos convertido, o que hemos convertido a Dios en un expendedor, una máquina expendedora de milagros. ¿Dios hace milagros? Por supuestísimo, yo estoy aburrido de los milagros de Dios. O sea, es maravilloso en mi vida. Pero es lo que os digo, Dios no es un expendedor de milagros, es decir, por poneros un ejemplo, típicos padres que tienen un hijo que es un zoquete, con perdón. Es decir, que es vago no, vaguísimo, lo siguiente a vago. Y llega un examen y los padres piden a Dios que su hijo apruebe. Vamos a ver, Dios es un ser infinito, tiene un amor increíble, pero no es tonto. Es decir, Dios te va a decir, vamos a ver, si no ha estudiado, ¿entiendes? No puedes pedirle a Dios que apruebe a tu hijo si no ha estudiado. Lo que sí que puedes hacer es, si tu hijo se ha esforzado, que es diferente, si tu hijo se ha esforzado y va a hacer el examen, que le ayude. Eso por supuesto que sí, pero con un esfuerzo detrás. Tú no puedes decir, ay, no, tal. O tú no puedes decir, tengo ansiedad, quítamela. No, primero esfuérzate, que Dios conoce tus límites, ¿entendéis? Dios sabe perfectamente. Es un poco lo mismo que, poniendo otro ejemplo, que también vais a entender, que si tú tienes un hijo y quieres que tu hijo aprenda a nadar. Si tú tienes un hijo y quieres que tú aprenda a nadar, tú a tu hijo tendrás que, aunque te cueste, tendrás que echarle al agua y él, obviamente, en un medio inseguro, te va a decir que se ahoga y se va a querer agarrar a ti. Si tú constantemente le dejas que se agarre a ti, tu hijo jamás de los jamases aprenderá a nadar. Pero tú, como buen padre, conoces perfectamente los límites de tu hijo y sabes que no se va a ahogar. Dios sabe perfectamente que la ansiedad nos va a matar. Dios sabe perfectamente que la ansiedad nos va a ahogar. Dios supo perfectamente cuando Pablo cruzaba Pablo, ya me lío yo mismo. Cuando cruzaba las aguas, sabía perfectamente que no se iba a ahogar. Y le tendió la mano, pero él lo sabía, y sabe perfectamente que nosotros no nos estamos ahogando, que la ansiedad no nos va a matar, o sea, él lo tiene claro. Entonces, igual, como os decía, si vosotros tenéis un hijo y veis que vuestro hijo tiene que aprender a nadar, le tenéis que dejar que se asuste, le tenéis que dejar que tenga ese pequeño miedo, porque eso es positivo para él y se va a recuperar. Si no le dejáis que tenga ese miedo y en el momento en que te diga, ay, que me ahogo, le cogéis, nunca va a aprender a nadar. Pues esto es lo mismo. Si vosotros queréis acercaros a Dios, si vosotros realmente queréis crecer en la fe y queréis crecer en la vida, no nos queda otra. Tenéis que luchar, que es lo que Dios quiere. Tenéis que esforzaros y una vez que os esforcéis le podéis pedir a Dios todo lo que queráis. Entonces, creo que ha quedado claro, para mí esto era súper importante, que empezáis a ver la ansiedad por los ojos por los que yo lo veo. Yo ahora mismo, para mí la ansiedad es maravillosa, porque veo a la ansiedad por los ojos de Dios, por los ojos de lo que os digo, de que Él me quiere tanto que me ha puesto a prueba y que me ha hecho mejor persona y que me ha hecho que yo haga estos vídeos. Si no, yo no estaría haciendo estos vídeos ni estaría con vosotros. Es decir, todo lo que me ha pasado con la ansiedad ha sido bueno, pero me he tenido que esforzar. Esto no me ha venido de la nada. Yo os estoy dando mi ejemplo con un esfuerzo detrás ingente y de acercamiento al Señor y de rezar y de un montón de cosas. Entonces, ver la ansiedad, por favor, os lo pido, como el Señor. Ver la ansiedad como una oportunidad maravillosa que os está dando Dios de crecer, como una oportunidad de que salvéis vuestra alma. O sea, aunque parezca mentira, Dios, gracias a la ansiedad, os está dando la oportunidad de que quizás el cuerpo os moleste más, porque estéis diciendo, es que estos síntomas no son agradables, pero vuestra alma, ¿qué es lo único que importa? Olvidaros del cuerpo, que este cuerpo se muere, que se muere. O sea, olvidaros de él, lo único que importa es lo que está dentro, es el alma. Salvar vuestra alma, os lo repito otra vez, salvar vuestra alma. Entonces, estas cosas que nos están pasando, pensar que son para bien. Pensar que podéis, por supuestísimo que podéis, y si el Señor no os está ayudando más, es porque realmente Él confía en vosotros y sabe que podéis hacerlo. Entonces, hacerlo, luchar, demostrarle al Señor que tenéis fe de verdad, mejorar vuestra relación con Dios, aumentar vuestra fe, aumentar esa relación de confianza, que Dios está dando la oportunidad de hacerlo, si es que es una oportunidad maravillosa. Por eso mucha gente que dice, no, pues es que esa persona con lo mala que es, y mira que bien vive, bueno, pues no tienen esta oportunidad quizás que tengáis vosotras, o vosotros, y pensáis que eso es algo positivo y para Él es completamente negativo. Yo, si Dios no me hubiese puesto la ansiedad, seguiría perdido en la vida, ¿entendéis? Es maravilloso. Y bueno, dicho esto, que espero que os haya quedado claro y que empecéis a ver la ansiedad
Porque si empezáis a ver la ansiedad como algo positivo y cuando os pasen o cuando tengáis ataques de pánico o cuando tengáis ansiedad, penséis en Dios, penséis que es Dios poniéndose a prueba, penséis que es Dios poniendo sus manos y permitiendo que poquito a poquito, porque Dios es lo que os digo, no quiere que os lancéis de golpe, quiere que le vayáis demostrando poquito a poquito que sois capaces de confiar en Él, no de golpe. Entonces Dios va a estar detrás de vosotros poniendo las manos aquí, luego las pondrá aquí, luego aquí, cada vez más atrás, para que poco a poco esa relación vaya aumentando. Pero tenéis que poner de vuestra parte, ¿vale? Es así, hermanos. Entonces, dicho esto, que espero de verdad, de corazón, os lo digo, que os ayude, que empezáis a ver la ansiedad de otra manera. Os voy a dar unos pequeños tips muy sencillos, porque al final es lo que os digo, esto cada uno lo lleva de su manera, y ahí lo que para unos sirve para otras personas no, pero unos tips sencillos que a mí me hicieron mucho bien, básicamente para que os acerquéis sobre todo a Dios y para que en principio os podáis sentir, bueno, pues más aliviados cuando vengan momentos oscuros, cuando vengan momentos duros y para que podáis superar, bueno, esos momentos realmente, porque la ansiedad ya os digo que se supera con tiempo, hay que tener mucha fe y mucha paciencia, que es importantísimo tener paciencia para poderlo superar. Pero bueno, os voy a dar unas pequeñas pautas, que yo creo que os pueden ayudar y que a mí me ayudaron mucho, y todo al final tenéis que relacionarlo con lo mismo, que es con vuestra fe, que es lo que realmente tiene que crecer, y como os digo, no intentéis quitaros la ansiedad de raíz, porque cuanto más intentéis quitaros la ansiedad, más va a crecer. Tenéis que pensar que es Dios, tenéis que pensar que ese proceso va a ser largo y tenéis que pensar que la vais a aceptar, que la ansiedad va a ser vuestra amiga, que va a estar ahí y no os va a poder hacer daño y todo lo contrario, que es Dios dándoos la mano, que es Dios queriendo acercaros o queriendo que os acerquéis a Él y vais a ver cómo va a cambiar todo, porque cuando cambiéis la percepción del sufrimiento que estáis teniendo y cuando lo veis como Santa Teresa de Jesús, que lo veía como un acercamiento a Dios, cambia completamente el prisma, ¿entendéis? O sea, cambia totalmente el camino. Así que mucho ánimo. Dicho esto, como os comentaba, ¿qué cosas me funcionaron a mí? Me funcionó lo primero de todo, pasear. Parece mentira pasear, la naturaleza. El contacto solo, pasear por sitios súper tranquilos, por la naturaleza, andar, darte cuenta que yo podía andar, que el corazón se me aceleraba y no pasaba nada. Relajarme, escuchar el silencio de la naturaleza. El silencio de la naturaleza, parece mentira, pero es el silencio de la naturaleza, es maravilloso, es Dios. Y yo ahí hablaba con Dios mientras caminaba, sufría porque realmente se me aceleraba el corazón y lo pasaba mal, pero a la vez yo veía que Él iba conmigo. Daros cuenta, salir de esta vorágine de sociedad en la que vivimos, de toda esta tensión, de toda esta locura, y caminar solos por sitios bonitos, por sitios tranquilos, por sitios donde podéis escuchar a los pájaros, el viento, la naturaleza, que os dé el sol. De verdad, ayuda muchísimo para la ansiedad caminar. Y para vuestra relación con Dios, por supuestísimo, porque es una manera maravillosa de poder hablar con Dios mientras uno va caminando y os vais a dar cuenta de que la naturaleza está llena de Dios y eso es una maravilla. Otra cosa que os recomiendo, por supuesto, y que ya sabréis y ya lo haréis, es rezar el rosario. Yo recé, que por cierto, tengo que rezar más. Por eso os digo que muchas veces adoro mi ansiedad porque me recuerda que tengo que estar cerca de Dios y que tengo que cumplir una serie de cosas que si yo estuviese perfecto no haría, porque el corazón humano es muy traicionero y en cuanto estamos bien, de todo lo que te dije, donde dije digo Diego, ¿me entendéis? Y pasamos de ello. Entonces es bueno que yo siga teniendo mis momentos de pequeña ansiedad que me recuerdan que no me tengo que separar de Dios y que le he hecho promesas que tengo que cumplir. Entonces, rezar el rosario me parece algo maravilloso, como una rutina. Yo todos los días escucho misa, pero esto ya es personal porque a mí me gusta, no obligo a nadie, ni me refiero que sea obligatorio escuchar misas. A mí, cuando escucho una misa, me sirve para unirme a Dios. No quiere decir que haya que escuchar misa, quiere decir que si tú en vez de escuchando misa, hablando con Dios, tú consigues esa espiritualidad, maravilloso. La cuestión es tener un contacto con Dios permanente. Otra cosa que me funcionó súper bien es, si tenéis una Biblia en casa, que os recomiendo que la tengáis si no la tenéis, coger la Biblia cuando os encontréis mal, cuando tengáis ataques de ansiedad fuertes, cuando tengáis pánico, pedirle a Dios que os ayude, que os hable, pedirle a Dios que os hable mucho,
tener un diálogo con el Señor, que es importantísimo, y pedirle que os hable. Obviamente Dios nos va a hablar. Oye, si os habla sería maravilloso, me avisáis. Pero a mí nunca me ha hablado. Es decir, no me ha hablado con palabras, pero sí me ha hablado con hechos y me ha hablado con cosas maravillosas que me han sucedido. Y una es la que os comento. Yo abro la Biblia al azar. Yo la muevo, y por una página cierro los ojos y según voy pasando páginas, siento algo que me dice que pare. Entonces yo en ese momento paro y miro a ver qué es lo que pone. Bueno, de hecho, hace poquito tuve una experiencia maravillosa en ese sentido, con la Biblia, y bueno, otro día si queréis os lo cuento, porque tampoco quiero que este vídeo salga muy largo, pero fue así y de hecho me salió una página del Antiguo Testamento que dije yo, madre mía, pero del Antiguo Testamento, tío, pero si es imposible que me haga a mí hablar del Antiguo Testamento de ansiedad, y digo, o sea, fíjate, hasta yo estaba dudando de Dios. Cuando se me ocurrió mirar, os lo digo de verdad, y cuando empecé a leer, digo, no me lo creo. Hasta la palabra ansiedad aparecía en el Antiguo Testamento. ¿Entre cuántas páginas puede tener la Biblia? Pues así es. Entonces, hacerlo, porque vais a alucinar, de verdad, os lo aseguro, o sea, es que es increíble. Así que esa es una cosa que a mí me relaja mucho, yo lo leo, hablo con Dios, sé que está ahí, porque al final ya no es solo que me hable, sino el saber que me está respondiendo, que le tengo conmigo, me hace muchísimo bien. Y lo último, esto ya no tiene ya solo que ver con Dios, sino tiene que ver, es verdad, lo que tenéis que hacer, o sea, eso sí que realmente es obligatorio hacerlo para poder salir de la ansiedad, es lo más importante de todo, porque lo demás son como pequeños consejos para aliviar la ansiedad. Pero esto es fundamental para que podáis superar la ansiedad, y es lo que llamamos exposición controlada al miedo. Una exposición controlada al miedo quiere decir un poquito lo que yo os estaba diciendo de Dios sujetándote la espalda a poquitos. Es decir, tenéis que hacer una exposición a vuestros miedos. Eso quiere decir, para que me entendáis, que por ejemplo, si tú eres una persona, como deciros, que tiene vértigo, no puedes ni meterte en casa y no arriesgarte a nada que tenga altura, porque no vas a superar tu miedo en la vida, ni tampoco de repente tirarte en paracaídas, porque te puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, la exposición controlada quiere decir que tú, si tienes vértigo, tienes que coger un día y subir 2 escalones, 3 escalones, justo el punto en el que tú sientas que estás pasándolo mal, pero que todavía controlas. A la vez siguiente subes un poquito más, un escalón más, exactamente igual, justo en el punto, o sigues haciendo lo mismo durante 7 veces hasta que tú ya en ese escalón te sientas tranquilo, ¿entendéis? Eso es la exposición controlada, hay que hacerlo constantemente. Y es un poquito relacionado, como os decía, extrapolado a Dios, es un poquito lo que Dios hace con nosotros, y tenéis que ir dejando caeros en sus manos, poquito a poco, hasta que al final llegará un momento en que os pase como a mí, que la ansiedad la tengáis tan sumamente aceptada y entendáis para lo que os ha valido, que ya confiéis plenamente en Dios. Y aunque os pasen cosas, porque a mí me siguen pasando, y aunque un día tengo una taquicardia, aunque tenga una molestia, río. Es algo muy extraño de explicar, pero es así. Yo puedo estar pasándolo mal porque mi corazón se me ha acelerado y no me gusta, y por otra parte estoy riéndome y haciendo una vida normal, ¿entendéis? Ese es el punto al que tenemos que llegar. No el punto en que yo no tenga taquicardias, no el punto porque a lo mejor no tengo taquicardias, pero un día tendré un cáncer, por poner un ejemplo, y estaré asustadísimo, porque no, realmente seguiré siendo el mismo, no habré evolucionado, ¿me comprendéis? Entonces, exposición controlada, hacedlo, probadlo, poquito a poco, no a lo bruto, eso tampoco es bueno. Yo, por ejemplo, pues una exposición controlada, un ejemplo de lo que yo hacía, yo tenía miedo a todo, a montarme en un autobús, en el metro, yo qué sé, a irme a Madrid desde Segovia, que es una distancia muy pequeña, a montarme en el coche, tenía miedo a cualquier cosa, pero yo lo hacía. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor las pastillas de las que hablamos habitualmente yo las llevaba en mi bolsillo y no me la tomaba. Y a lo mejor me montaba en un tren, que recuerdo un viaje a Valencia que fue, madre mía, terrible, y no me la tomé. Y yo aguanté y aguanté hasta que yo ya vi que realmente aquello me iba a entrar en pánico, y entonces me tomé mi pastilla y bueno, yo lo hacía así, iba poco a poco hasta donde yo veía un límite en el que ya era pasarse de lo desagradable a lo muy complicado ya de controlar. Y yo luego me tomaba mi pastilla, o me volví a mi casa, pero al día siguiente salía con la misma ilusión a volver a hacer lo mismo y a volver a hacer lo mismo. Y llegó un momento en que sin tú mismo darte cuenta, porque esto es así, no te das cuenta, tu propio cuerpo o tu propia mente va acostumbrándose, y llega un momento en que dices, joder, pero si yo antes,
O sea, empiezas a preguntarte cosas que ni tú te habías dado cuenta, que era, por ejemplo, pero si ahora de repente me he montado yo qué sé, en tren y voy bien. Si hace tal, y ni tú mismo te habías dado cuenta. No podía ni montarme en el tren, ni 2 paradas. Y ahora resulta que me he hecho el viaje y a lo mejor, vale, no he disfrutado el viaje como disfrutaba, tal. Bueno, pero he podido hacerlo y no he sufrido. Pues y al final llega un momento en que haces ese viaje, montas en tren, tienes miedo, porque lo tienes, a que te dé ansiedad, a que te dé pánico, pero no te da. Y disfrutas del viaje como nunca, porque sabes que realmente ese viaje que estás haciendo, esa transición, es el camino hacia Dios. Y es lo único, como os decía, hermanos, hermanas, familia, que nos tiene que importar. Salvemos nuestra alma, salvemos la vida eterna, que es lo que nos tiene que importar. Acerquémonos a Dios, confiemos en Dios, pide, confía y espera, que Dios es sabio, que no hace falta pedirle porque Él sabe perfectamente lo que nos hace falta. Haceros fuertes, por favor os lo pido, haceros fuertes. Dios no quiere nada malo para vosotros. Esto que os está pasando es una oportunidad de acercaros a Él. Cuando empecéis a ver la ansiedad como esa oportunidad y la reconozcáis como un acercamiento a Dios, vuestra vida va a cambiar, pero no solo esta vida. Es que pensar que con cada sufrimiento que tengáis, cada vez que lo estéis pasando mal, cada vez que os sentáis en pánico, cada vez que eso suceda, estáis adquiriendo vida eterna. Dios lo está viendo y lo está adquiriendo. Y se me va a cortar el vídeo, así que besos para todos y nada, que Dios os bendiga.